Sé bienvenido a tu podcast Detrás del Llamado, un podcast donde conocerás la parte humana y espiritual de cada servidor a través de los procesos y angustias para poder cumplir el llamado de Cristo en nuestras vidas. Múltiples consejos, enseñanzas y predicaciones para ser edificados a través del oír, porque del oír viene la fe y la fe de la palabra de Dios. Juntos al pastor Damián Espinosa damos comienzo a esta aventura. Esto es Detrás del Llamado. Hola, que te bendiga, soy bienvenido a tu podcast favorito Detrás del Llamado. Me encuentro súper contento y te pido que como cada semana te suscribas si lo estás viendo a través de YouTube y si lo estás escuchando a través de Spotify, de igual manera suscríbete para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. En este episodio me encuentro con una invitada especial que es nuestra hermana Sharon. La verdad me siento muy contento de que nos dio esta oportunidad. Esperemos que no sea la primera. Que no sea tan solamente esta vez, sino que la tengamos en más episodios. Así que, Sharon, ¿cómo te encuentras en esta hermosa tarde? Bien, la verdad es que me encuentro muy bien, me siento muy privilegiada de que me hayan invitado, Damián, y pues que sea de bendición, ¿verdad? Todo el tema que nosotros vayamos a hablar, que el Señor sea el que hable a través de nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar especialmente de este tema que es muy sensible, en verdad es demasiado sensible y espero que toque tu corazón y no tan solamente tu corazón, sino que transforme tu vida. Hoy vamos a hablar de cómo accionar ante una pérdida familiar. Así que es fundamental. La Biblia es tan hermosa que nos habla de diversos temas y especialmente también de este tema nos habla. Así que vamos a empezar con el primer punto, es que cómo accionamos, cómo debemos de estar en un estado cuando pasa este suceso, porque nadie está preparado para esto. Nunca. Debemos de saber eso, porque mucha gente dice, no, es que tienes que estar preparado, pero mucha gente vive la vida como si no tuviera un tiempo de expiración. Así que, Sharon, ¿cómo nos podrías compartir cuál es el primer punto para poder, cómo aceptamos esta pérdida familiar o esta situación familiar, cómo reaccionamos como hijos de Dios? Híjole, está bien profundo el tema porque estamos hablando de un tema bastante sensible, ¿verdad? Y definitivamente el que tú llegues y le digas a alguien que ha perdido a un ser querido o hasta un amigo, porque a mí me pasó. Y llegas y le digas, te entendemos, la realidad es que no te entienden. No te entienden porque si no lo ha vivido, no te entiende. Y si ya lo vivió, bueno, te va a entender un poco, pero definitivamente tienes que estar bien agarrado de la mano de Dios. Y el Señor es el que nos sustenta, y el Señor es el que nos ayuda, y el Señor es el que nos fortalece, porque perder a alguien es un golpazo. ¿A quién le gustaría perder a alguien? A nadie, nunca. Tú oras, Señor, sánalo, Señor, levántalo, Señor. Y lo que queremos nosotros en la respuesta que el Señor nos dé es que sí, ¿verdad? Que sí lo va a hacer. Pero si el Señor decide lo contrario, nosotros tenemos que tener la certeza y la firmeza de que Él sigue siendo Dios y que Él sabe completamente lo que hace en todo tiempo. Pero para llegar a este punto, mira que el proceso algunas veces se hace más largo que otras. Yo creo que aquí este punto en particular, como tú lo decías, mucha gente, para empezar, es muy sensible al tema y mucha gente tal vez no te entiende, porque esto no es algo tanto teológico o de conocimiento, no es algo que necesariamente tengas que saber, sino hacer, porque a veces el conocimiento no es vasto, no decimos que la palabra de Dios es menor, no tiene el poder, pero cuando tú la accionas en el hacer, en la acción de moverte en esa palabra, es donde todo es transformado y mucha gente, es difícil, hasta a veces hay bloqueos en gente que tal vez es muy cercano, tan cercano a tu círculo de estar tan apegado que nadie, como tú dices, nadie está esperando de que, pues mañana esta persona, incluso cuando vemos películas de este tipo, como que te cae el 20 y dices, hoy voy a abrazar a mi mamá, o voy a abrazar a mi papá o a un familiar, pero cuando pasa, nadie está preparado para esto y tenemos que entender que no buscamos llenar una respuesta teológicamente o en conocimiento, sino que el Espíritu Santo sea el que te esté dando ese consuelo. Claro, que te abrace, ¿no? Porque tú pides, por ejemplo, que yo perdí hace muchos años. El primer golpe de mi vida fue la pérdida de una amiga muy, muy cercana. Y pues yo tenía tiempo ya en la iglesia, llevo toda mi vida sirviéndole al Señor, ¿verdad? Toda mi vida, pero cuando viene este golpe, fue un golpe tan fuerte que hay cosas que yo creo y yo sé que hasta la fecha no recuerdo algunas cosas porque emocionalmente mi mente se bloqueó, fue mi primer golpe emocional tan fuerte, y en efecto, que venga alguien y con Biblia y te diga, es que el Señor dice esto, es que nosotros sí sabemos que el Señor lo hace.
sí sabemos que el Señor sana, sí sabemos que el Señor abraza, sí, sí lo sabemos, pero no quieres ese tipo de abrazo. No porque en efecto que la palabra de Dios se anula, pero sí quieres que alguien venga y simplemente muchas veces va a ser que se sienta a tu lado o que te abrace y te diga, mira, quizá yo no estoy entendiendo lo que tú estás pasando, pero estoy orando por ti, estás en mi pensamiento, ¿sabes? Porque no solamente es el día de la pérdida, después de eso viene el entierro y bueno, pues ya tienes a un montón de gente a tu alrededor, de familia, amigos y tanta gente a tu alrededor, pero yo siempre he dicho con mi última pérdida, que fue la de mi padre, que yo digo, es que el momento difícil no es este. El momento difícil quizá yo lo tomaba como que pues en el momento que murió en mi brazo, el momento en que lo enterré, el momento, para mí ese no fue el momento difícil, para mí el momento más difícil fue la ausencia, cuando ya tú regresas de haber ido a enterrarlo y tú regresas y dices, ¿y ahora qué sigue? Porque ya no tienes a quién atender, ya no tienes por quién correr, ya no tienes, simplemente se da una paz, como que pues ya, y es la ausencia. Y ahí es donde nosotros, como yo lo pienso así, porque yo lo viví, como hijos de Dios es donde nosotros entramos. Un mensaje nunca está de más, una palabra nunca está de más, una visita nunca está de más, de verdad que nunca está de más, y uno lo valora. Yo creo que también eso es lo importante, no tan solamente como nosotros pasando el proceso, sino cómo la iglesia reacciona ante esto, Sí, porque claro, tan solamente es como, no, a veces queda ese bloqueo de no aceptar tu realidad. sí, Mucha así gente dice, es. no está pasando, es un Ujú, sueño, voy a acostarme y al día siguiente ahí va a estar. así es, Entonces la primera parte es obviamente tú aceptar claro. ese dolor, no aceptarlo como que ya, tú lo dijiste, si es la clave, es un proceso. Sí, un Es un proceso. proceso con varias formas de a veces estás Sí, aquí, a veces abajo, dices, no, ya pasó una semana, no, pero en la semana, pum, puede llegar un día donde pase algo así que te llegue a es, recordar a esa así persona. es. Entonces, creo que aquí algo importante es no tan solamente tú aceptar el dolor, la Biblia nos habla de esto. Claro, Jesús no era alguien que echaba fuera o era en contra de las emociones. Jesús nos demostró que se puede tener emociones con convicciones. claro, Y cuando tú usas las emociones en su línea perfecta, en el uso que Dios da, son hermosas. así es. Es hermoso llorar en Ujú, los pies de así Cristo. es, Mucha así gente es. puede ver el llorar como, ah, no, no, no llores, eres valiente, No, eres un guerrero de Dios, los guerreros de Dios no lloran. sí, Pero no, es ¿cómo algo no? hermoso Sí, poder llorar en los pies de así Cristo. Y es. cuando damos como esa vereda a la verdad y damos al blanco, las emociones se vuelven hermosas, se vuelven un descanso. Dios mismo en el Getsemaní dice, tengo Así tanto es. miedo, Él aceptó que Que tenía tenía miedo, eso. sí, Entonces yo creo que aquí es importante no tan solamente la persona, sino la iglesia. La sí, claro. iglesia creo que se ha vuelto, como tú dices, tal vez en el suceso están ahí, llevan algo y es muy lindo. Ujú, Tal vez en el entierro están ahí, sí, pero después hay pero una así ausencia de es. ellos. Para ellos, mucha gente de nosotros decimos, no, pues ya, ahí fue mi trabajo, pero no, queda el trabajo de que esa Así persona va a es. tener un proceso y necesitamos, seamos sinceros, yo tuve fallecimiento de un tío y necesitamos gente que está ahí. Claro, Apenas tuve hace un poco de mi abuelo y también necesitamos gente que está ahí. Estuvieron personas en el entierro, tal vez en el funeral, así es. pero después ya es como, ya, de seguro está bien. Y Claro. no, hay gente que cuando es la primera vez es un proceso nuevo Fuerte, y necesitamos fuerte. gente que está ahí para apoyarnos. Ujú. ¿Cómo ves esto? Está bien fuerte porque, en efecto, ya es la ausencia y llevas un sube y baja de emociones que todo te lo va a recordar él. Es que si él estuviera aquí, si él estuviera allá. Pero si algo a mí ha sido mi refugio durante mucho tiempo es que yo no soy valiente por mí misma ni por mis propias fuerzas. Si algo a mí me ha ayudado bastante y yo siempre voy a recordar aquella noche es que yo siempre dije con la pérdida de mi papá, el proceso que yo pasé con mi amiga no fue el mismo proceso que yo pasé con mi papá, no fue la misma aceptación. Hoy esta aceptación yo la sentí más cercana al Señor, sentí al Señor. Yo no digo que en aquel momento el Señor no me abrazó, pero he hecho una relación tan personal con Cristo que yo sentí el abrazo tan fuerte, tan fuerte, tan Mm. fuerte del Señor. Y yo recuerdo que siempre decía, está bien, no pasó nada, fue la voluntad de Dios. Y me agarraba de ahí y está bien, no pasó nada, fue la voluntad de Dios.
pero llegó un momento de mi vida en el que me dolía. El Señor dice la palabra de Dios que Él conoce nuestros corazones, los examina y los prueba. Entonces era tanto dolor el que yo sentía, tanto dolor, y yo escuchaba de gente que me decía, es que ella se mira bien, ella no llora, porque te miran que entras a la iglesia, ¿verdad? Y vienes a alabar y vienes a glorificar el nombre de Dios, pero eso no quiere decir que no la estés pasando medio difícil. Entonces yo llego a una noche y le dije al Señor, sí, tú te lo llevaste, esa fue tu voluntad, pero me dolió. Esa es la realidad. O sea, yo abrí mi corazón con el Señor porque el Señor es tan bueno y tan lindo que nos da toda la confianza de poder abrirnos y de poder decirle. Y no fue con afán de reclamo ni de queja. Él lo sabe perfectamente bien. Solamente le dije, me dolió que te lo hayas llevado, me dolió esto, me dolió aquello. Mira, Señor, que tanto dolor que yo estoy cargando, yo no lo quiero. Yo le dije al Señor, no lo quites, arráncalo de mi corazón. Yo no quiero que esto más adelante vaya a crear una raíz de amargura o vaya a crear sentimientos extraños, ¿verdad? Y tú vuélvete mi refugio. Quizás si alrededor mío no hay alguien, ¿verdad? O que no hay alguien que me esté incitando, yo le dije al Señor, yo quiero que tú seas mi refugio. Yo quiero que tú seas el centro de mi vida, el centro de hoy, de lo que yo estoy pasando, y que si viene gente y me dice, mira, ya no llores, pues ya pasa un mes, ¿cómo no va a llorar? Claro que va a llorar, dejen que fluya, que las lágrimas fluyan. El Señor lo entiende en toda su perfección, de verdad que lo entiende. Y la palabra de Dios dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor ya nos ha librado. Sí, gloria a Dios por eso. Es algo hermoso. Yo creo que aquí 2 puntos que me gustaría recalcar que dijiste es que son diferentes procesos. Claro. A veces nos acostumbramos como que ya pasé esto, ya sé qué va a suceder. Primero siento esto, luego esto. Pero no, Dios nos mueve el camino para que aprendamos. Dice que todo hombre tiene que estar preparado para toda buena obra, o sea, para todo. No es que esto se va a solucionar. Dios te va a dar diferentes dificultades para que varios de sus frutos se vean en ti. Sí. Y eso es algo hermoso, no te arraigues a que, ya lo viví, va a ser diferente. Mucho. Obviamente cuando es alguien más cercano, más arraigado, dices, esto me dolió bastante. No lo veía venir. Y a veces decimos, ¿será que el Señor ahora no está conmigo? Si a la vez no me dolió tanto. No, acepta, ser realista de que pues es más cercano, obviamente que va a doler más. Y el segundo punto que me gustaría tocar igual, que también tocaste, es sobre, tal vez si alguien no está ahí para apoyarte o para aconsejarte, que tu refugio sea el Señor. Claro. Y esto nos vuelve más empáticos con los demás. ¿Por qué? Porque cuando venimos a la iglesia y una hermanita tal vez está con cara o tal vez está, no sé, aislada, ya no decimos, esa hermana de seguro está, no sé, no tiene a Cristo en su corazón. Tenemos que entender que gente en la iglesia están pasando por dificultades de procesos. Tal vez una persona no te saludó y tú dices, de seguro tiene algo contra mí. Y está pasando por un proceso y tú dices, estás tan bloqueada que no, te has concentrado y tal vez, no sé, se te escapó, pasan tantas cosas que tenemos que volvernos más empáticos con los procesos, con la gente, con la que está alrededor y no hacerlo en negativo. Y más con los de dentro, ¿no? Más con los de dentro porque los miras. Y en efecto, tú te vuelves más consciente. Si tú ya sabes que hay un joven, que hay una hermana, un hermano que ya perdió a alguien, yo lo pienso en mí. A mí no me gustaría que la pasara sola, como yo en su momento quizá me sentí. Quizá ni la pasé, pero quizá me sentí sola, porque muchas veces, esto es otro punto, que muchas veces puedes tener muchas manos detrás de ti sosteniendo tus manos de fe y sosteniendo tus manos en oración, pero te sientes solo porque al final de cuentas es mucho dolor. Es mucho, y no solo es el proceso alrededor de los congregantes, cada uno está viviendo un proceso diferente. Cada uno el Señor está cincelando su corazón. Pero yo siempre le digo a los hermanos, ¿verdad? Hermano, disfrute sus lágrimas, hermano, llore, hermano, gócese en el Señor. Yo sé que no siempre es fácil porque una cosa es lo que digas y otra cosa es lo que haces, la cosa es completamente distinta, pero gócense en el Señor, disfruten la prueba y sobre todo esto, aceptar la voluntad de Dios. Totalmente. Aceptar la voluntad de Dios, y aceptar la voluntad de Dios no siempre está tan fácil. Exactamente, yo creo que aquí es importante lo que la palabra dice llorar con los que lloran, así es. Reír con los que ríen. Tal vez tú dices, ya, vente y vámonos, pero tú no entiendes, Dios dice, pasa tiempo, o sea, el tiempo necesario, ese tiempo Dios va a usar para sanar. Pero Señor, ya llevo tanto y no me quitas este dolor. Que Dios sea tu paz y tal vez Él está trabajando y tú no te estás dando conciencia porque queremos todo en express, ¿no? Ya quiero que se olvide. Y aquí viene el segundo punto, de que a veces
decimos, no, pues lo tengo que olvidar. Mucha gente tiene esto Sí, contrario, como que pierdes a alguien, no, no lo recuerdes. ¿Por qué? Porque eso es malo, te estás así es. arraigando Sí, al dolor. Y tú dices, ¿cómo voy a olvidar a alguien claro, que que fue fue, importante. que fue importante para mi vida? Sí, Pero no hemos entendido mucha gente a pasar el proceso con alguien, o nosotros mismos a pasar ese proceso con Cristo. Decimos, no, ya, tengo que olvidarlo. Y no, tenemos que recordarlo así es. conforme, pues, lo bueno que Dios fue al permitirnos Así pasar es. tiempo con Él. Claro, en honra, ¿no? Tú recuerdas a la gente y la honras. Yo recuerdo a la gente que he perdido, han sido 3 pérdidas así importantísimas, y yo honro, hoy yo agradezco al Señor. Mire, que después de este proceso tan fuerte, que sigue siendo muy fuerte, han pasado 4 años y eso no quiere decir como que, pues ya pasó, ya no lo sienten. No, hermanos, claro que sí lo siento. Claro que sí hay días, hay semanas en las que yo extraño, en las que a lo mejor emocionalmente me siento triste porque hay cosas que me gustaría ir como hija, como mujer y platicarle a mi papá o como mujer, pues muchas cosas, ¿verdad? Que tienes con tu papá, pero eso no quiere decir que el Señor no sea mi padre espiritual. El Señor sigue siendo mi padre espiritual, sigue siendo mi refugio, sigue siendo mi pronto auxilio, sigue siendo mi ayuda, me sigue esforzando y tampoco quiere decir que el Señor me haga menos porque estoy abrazando la ausencia. No, no, no. No es así. La palabra de Dios dice que Él no echa fuera a la aflicción del afligido, sino que cuando a Él clama, Él inclina su oído y le escucha. Y yo sé que el Señor escucha mi clamor, escucha mi aflicción, escucha cada una de las cosas que yo llego a pasar en medio de esta ausencia y usa, hermanos, usa a personas clave, usa personas que vienen y que de la nada, a mis niños, porque le doy clase a los niños, y vienen y te abrazan de la nada, y yo lo miro de parte de Dios, es un abrazo definitivamente de parte del Señor, desde que tú miras y le dices al Señor, tú eres bueno. Aunque la respuesta no fue la que yo quería, tú sigues siendo Dios. En el Amén. sí y en el no, tú sigues siendo Dios y tú siempre eres bueno, siempre eres muy, muy, muy lindo. Y a través de estas ausencias, de estas pérdidas, el Señor también trabaja, el Señor también obra. Dios es bueno y algo que me encantaba que decías que cuando recordamos, no recordamos como arraigarnos al dolor y Así no es es, algo ¿no? malo. De hecho, la Biblia dice en Hebreos que la fe es tan fuerte que la obra de varios que ya no están, Sí, aún hablan así por es, ellas. sí, Dice que por la fe a este, se me fue su nombre, creo que es Abel, no me acuerdo, pero dice que entregó su ofrenda y aún muerto sí, hablan de ella. sí, de Abel, Entonces, aquí no es como que, pues ya no hables de él. No, hay personas claro, que, esto me encanta. Escuchaba un argumento, no tiene nada que ver, pero tiene algo relacionado, que escuchaba un argumento sobre la escritura de la Biblia y la veracidad. Es que la historia se vuelve verídica cuando el autor aún sigue vivo. sí, sí, Entonces, algo hermoso que sabemos es que nuestras historias escritas por Dios agarran más poder y más significado cuando nosotros morimos por tal vez andando en cualquier causa que hayamos morido. Si estando con Cristo morimos, esa historia agarra más poder. Y esto me encanta. ¿Por qué? Porque estos hombres de la fe murieron sí, honrando a Dios y sí. aún muertos predicamos de lo que Claro, Dios su hizo a fe través sigue de hasta ellos. en nosotros, ¿no? Y eso es increíble, o sea, imagínate que tu legado llegue hasta eso Claro, y que tal vez las personas que ya no están aquí sean ejemplo. Yo me acuerdo que mi abuelita hasta el último sí, momento iba a la iglesia y esto te fortalece. claro, Tú dices, sí, ¿cómo te yo no voy a anima, hacerlo? ¿Cómo yo no voy a hacerlo si esa persona lo hizo. lo hizo? Y eso es algo hermoso. La muerte en Cristo agarra un Sí, significado claro, diferente, porque la muerte es la meta del cristiano. así es. Y eso es hermoso porque dice la palabra, el que cree en mí, aunque esté Este muerto muerto, va a vivir, y ¿verdad? eso es hermoso. Así es, Hermanos, necesariamente tenemos que recordar así a las es, personas que hemos perdido, pero con ese significado. sí, ¿De qué? De que Dios hizo algo grande en ellos así y es. seguirá haciendo con nosotros. Con nosotros. Si no los abandonó a ellos, Menos menos a nosotros que estamos aquí, ¿no? eso es algo Que increíble. es muy lindo mirarlo así. Miren, yo sé que hay tristeza, yo sé que hay ausencia, yo sé que hay dolor, yo no sé para el que nos esté viendo si recientemente perdió a alguien. Y recientemente no te estoy hablando de hace 2 días, es una semana, no, esto pudo haber sido desde hace algún tiempo. Y mira, la esperanza y el refugio siempre va a ser Cristo, Amén. siempre va a ser Cristo. Cristo es el que abraza, Cristo es el que respalda. Yo he mirado mi propia vida y yo digo, wow, a mí esto me sorprende.
¿Hasta dónde me has llevado después de todo esto? ¿Qué era lo que tú querías crear? ¿Qué es lo que tú sigues puliendo en mi corazón? ¿Qué es lo que tú me sigues haciendo mirar? Que yo nunca camino sola, porque yo nunca camino sola. Yo sé que el Señor siempre está ahí, Sí, que el Espíritu Santo de Dios siempre camina conmigo, siempre camina conmigo. Entonces, yo no, mira, lo mejor que nosotros podemos hacer es refugiarnos en Cristo y no en nuestro dolor. Sí, acepta que te duele, pero no aceptes como que el Señor no puede hacer nada, porque el Señor lo puede hacer todo. sí, Todo amén. es posible en el Señor, y el refugio es Cristo. Y mirar a nuestras personas, ¿verdad?, que hoy ya no están. Yo siempre digo, un día, y ahí escribo en Facebook siempre que recuerdo a mi padre: Papá, yo sé que hoy tú ya estás disfrutando de esa maravillosa presencia. Y wow, qué privilegio tiene la realidad. Qué privilegio tiene, como que él ya está disfrutando de esa preciosa presencia, y yo ahí le escribo, ¿verdad? Siempre le escribo como que, y yo estoy esforzándome mucho en el Señor para un día yo poder disfrutar de esa presencia. Porque ya sea que lo mire o no, el propósito de que un día estemos con Cristo no es si voy a ver a mi papá o no. El propósito de que un día estemos con Cristo es mirar a Cristo, es Amén. mirarlo a Él. Y eso es hermoso. El mismo apóstol Pablo dijo, o sea, imagínate que esté disfrutando a aquellas personas que fallecieron en Cristo, están disfrutando los deleites de Dios. El famoso apóstol Pablo mismo dijo en carne viva: yo quisiera estar ausente, Sí, claro. yo quisiera estar presente delante de la presencia de Sí, Dios. sí. Y esa es nuestra meta. Y yo creo Sí que es. también cae en reflexión en que, ok, tal vez tuviste una pérdida. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Así es. Porque tú también, no porque estés joven o porque tengas salud, tienes la vida Así garantizada. es. Eso es una reflexión que siempre, siempre cuando hay pérdida de un ser humano, trae la reflexión de que nosotros somos tan frágiles, Así es. tan como dice Salomón, que la vida es como neblina. Sí. Se puede ver que me faltan tantos años y planificamos. Y Ujú. cuando lo ves tangible, en un momento se puede esfumar. Sí. Lo que veías algo rígido, lo que veías algo, pues me va a durar, mañana le hablo, hoy me enojé, mañana No. hago esto. Trae reflexión a tu vida Sí. que tienes que estar no tan solamente en cuentas con Dios, y en cuentas con Dios te va a llevar a estar en cuentas con Con todos. todos. Así es. Eso es algo hermoso. Por eso los 10 mandamientos se concluyen en dos: amarás a A Dios, Dios. y eso te va a llevar a amar a la persona Así es. que Dios hizo a su imagen. Entonces, Claro. que Dios sea tu refugio. Y no lo decimos de que, Señor, tú eres mi refugio. No, No. refugio es llora. Yo lo decía desde el Sí. principio, las lágrimas en el Rey de Reyes es un perfume que a Dios Claro. le deleita, porque Yes. esa es tu fortaleza, ahí viene. Sí, no es lo mismo llorar así nada más, Que llorar con Cristo. porque de nada vale que tú estés llorando y Dios ahí como, aquí estoy, Sí, sí, ven, yo así soy el es. que... Porque no es como que Dios está en su trono aquí y tú llorando ahí en el piso. No, No, Dios me encanta, dice que como la gallina con sus polluelos los junta, así y es. cada vez que se refiere al Espíritu Santo, habla en una manera sencilla, en una manera que Dios nos ama. Yo no me imagino a Dios mirándonos así ausentemente, sino cargándonos, diciendo, aquí Así estoy, es. no estás solo, consolándote, Él mismo te sana Así interiormente. es. Entonces, refúgiate en Dios, pero realmente que Él sea tu refugio. No Sí. importa cuántas veces llores, no importa cuántas veces estés ahí, Dios siempre estará para consolarte. Siempre, siempre está. Dice la palabra de Dios, el salmista decía: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mira, al Señor no le aburre el tema. Wow. Porque hay gente que habla y que piensa como que, yo ya no lo quiero ni tocar porque este tema ya tiene 4 años. Yo ya ni quiero hablar de mi papá. No, hombre, sé bien intencional. Sé bien intencional. ¿Cómo el Señor ha obrado en ti? Y hablo de mi persona, ¿no? Desde hace 4 años. Yo le decía a la iglesia hace algunos días: hermanos, es que esta sonrisa no se ha dado porque sí. Definitivamente el Señor la ha cincelado, pero que usted vea a una persona hoy fortalecida en la fe, sonriendo. Pasar tiempo en comunión con el Señor han sido noches largas, largas, largas de llorar y decirle al Señor: Señor, abrázame, Señor. Y cuando tú solamente imagínate esa escena, como la que hoy dijo Damián, que el Señor no está en su trono y tú estás ahí humillado. No, yo lo puedo mirar cómo es que te levanta, te abraza con tanta ternura, con tanto amor, y eso te lleva a llorar aún más. O sea que yo te incito a que si tú vas a llorar, llora en Cristo. Llora a los pies de Cristo, llora en el Señor y dile al Señor: Señor, fortaléceme, Señor, ayúdame, pero tampoco te estanques.
que el dolor no te estanque, que el dolor no te lleve a pensar y mucho menos a quejarte. No, hombre, lo peor que puedes hacer es quejarte. Agradécele al Señor. Señor, hoy yo no lo entiendo, quizá más adelante lo vaya a entender, o quizá no, pero eso no pasa nada, porque tú sigues siendo Dios, tú eres bueno, y nuestra alabanza y nuestra adoración y nuestro servicio y todo lo que hoy hacemos no depende de los sí o de los no del Señor, Él sigue siendo Dios. A mí me encanta una frase que viene de repente lo que decías: cuando no entiendes los pensamientos de Dios, refúgiate en su corazón. Sí. Y eso es algo hermoso, porque entender el entendimiento de Dios es imposible, porque Dios tiene una visión de eternidad y nosotros tenemos una visión temporal. Sí. Nosotros vemos la vida y la vemos, tengo 21 años, me falta un montón. Y no, cuando Dios la ve cortita, sí. Dice que por eso nos llama peregrinos, sí. Visitantes, somos que venimos con un propósito y regresamos a nuestro hogar. Sí. Y esto me encanta porque dice Dios: dichosos los que lloran porque serán consolados. O sea, que Dios te diga: bienaventurados los que lloran, los que sufren. ¿Por qué? Porque serán consolados. Sí. No por nada dijo: os enviaré otro consolador. Y esa es la esencia de Dios mismo, el Paracletos, Dios con nosotros, sí. Aquel que sana, aquel que restaura. Y Dios mismo dice: venid a mí los que están cargados y afligidos, y yo los haré descansar. No descartes de tu proceso a Dios, porque lo hemos descartado. Dios, te entrego, pero Dios está ahí. Yo pasaba por un proceso de dolor y a veces vienen pensamientos, pero decía: Señor, tú estás conmigo, no estás ausente, no estás en una manera distante, estás más cerca. Dice que cuando tú eres más débil, entonces eres más fuerte, porque el poder de Dios te perfecciona, te lleva a cumplir el propósito cuando hay dificultad. A veces decimos: cumplí mi propósito cuando estás en la cúspide, y dices: está todo bien, cumplí mi propósito. No, cuando estás derrotado, dice, tal vez estemos derrotados pero no destruidos. Así es. Y ese es nuestro propósito, porque delante de Dios Él nos protege. Y cuando nos volvemos vulnerables a nuestro corazón, nada podrá lastimarnos alrededor de Dios. Dios, hay un cubrimiento de su sangre, una protección, que Él no se cansa de limpiarte. Él deja las ovejas y va por ti, sin importar que vuelvas a ensuciarte de lo mismo, sin importar que llores, sean las veces que llores, Dios te consolará. Ahí va a estar, Él es el refugio. Nunca pensar, ¿verdad? Como que, tengo tantos años y me queda muchísimo tiempo. No te afanes. Antes de que empiece el afán del día, busca a Cristo. Amén. Antes de que empiece todo el trabajo, busca a Cristo, dale las gracias a Cristo. Mira, que una vida plena nace desde un corazón agradecido al Señor. Yo conozco a mucha gente que se ha quejado de tanta ausencia y hoy hay una vida amargada, hoy hay una vida lejos de Cristo. Y yo siempre he dicho, si ya de por sí, estando dentro del Señor, el dolor es un poco difícil, imagínate sin Él. Por eso es que depresión, ansiedad, tantísimas cosas que se desatan de todo eso, y aunque en nuestro corazón muchas veces hay tristeza por ausencia, hay tristeza porque extrañas, porque somos humanos, porque extrañamos, porque no viví 2 años con mi papá, viví 24 años con él, vamos, es una vida pues hecha, ¿verdad? Y después de eso se desatan más procesos, y tú dirás: ¿no está el Señor? Ahí está el Señor, siempre ahí ha estado el Señor. Entonces, siempre estar a cuentas con todos y siempre tener esa tranquilidad en tu corazón de que Él ya está con Cristo y yo no me fui peleada con Él. Yo no me fui, a lo mejor ni nos hablábamos. No, mi corazón está muy tranquilo porque yo amaba a mi papá sabía que yo lo amaba, yo amaba a mi amiga, yo amaba a mi abuelo y los 3 sabían que yo los amaba. Pero yo amo al Señor, amo mucho al Señor y yo le dije al Señor: Señor, yo no quiero que esto me estanque. Yo no quiero que esto me estanque, sino que esto sea, decía un hermano, que esto sea una catapulta que me acerque muchísimo más a ti. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el último punto sobre que hay un propósito. Así es. Yo creo que los cristianos en sí hemos diabolizado el sufrimiento. Mucho. No sufras, Cristo te da la fortaleza, no sufras. El sufrimiento es parte del proceso. Claro. Dice
Es necesario pasar por tribulaciones para entrar al Sí, reino de Dios. Jesús mismo sufrió no tan solamente mentalmente, no sí, tan solamente emocionalmente, sino físicamente. Él sufrió y él mismo, mucha gente dice, no, es que Dios lo abandonó, por eso dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? lo está Pero él castigando. mismo confesó un Así es, salmos que decía, Señor, ¿por qué? Pero él recitaba la palabra, no así como es. reclamo, sino para que hiciera su Como función. recordatorio, Y claro. esa es la parte, cuando estés en tu sufrimiento, habla la Así palabra, es. háblala. ¿Por qué? Porque es necesario que la palabra se haga eficaz en tu vida a través Sí, de qué? amén. De que tú la hables. Porque Así es. hablándole le das el instrumento. Dios ya dio sus palabras, pero cuando tú las pronuncias, esas palabras que tiene la esencia de Dios Así mismo, es. da el poder. Y hay un propósito en nuestra vida que Sí. nos hace reflexionar. No somos personas que estaremos mucho tiempo en este lugar. No. Los tiempos, la maldad va en aumento, las Sí, enfermedades, mucho. y tal vez no agarres este arraigo de enojarte o pelearte con Dios. ¿Por qué no lo sanó? ¿Por qué Así esto? es. Porque sabemos que el poder de Dios y su soberanía no se muestra en la sanidad. Porque te puedes sanar de algo y al rato te enfermas. Tarde o Así es. temprano va a haber un límite de tu vida. Tarde o temprano va a haber un momento donde ya no vas a continuar en este lugar. La soberanía de Dios y el poder se muestran en que Él te da salvación. Así es. En que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, Destituidos. fuera, descartados, sin salvación. Pero Dios solucionó eso con su poder. Él Así es es. el omnipotente por esto, no porque te pueda sanar, sino porque Él te dio vida cuando estabas Así muerto. es. Así que ponte a cuentas con las personas Sí. que tal vez estás alrededor, a tu papá, a tu mamá. Y mucha gente me he dado cuenta que no es amorosa con sus padres. ¿No? Y yo no sé por qué pasa eso, Les pero hablan bien golpeado últimamente. abrázalos, o sea, Sí. abrázalos, no importa. Es mejor decir, como decía Sharon, yo me fui bien. Él sabía que yo lo amaba. A otro caso que decir, yo no le hablé a esa persona. Ujú. No me dio tiempo. No me dio tiempo. Yo con mi abuelo, cuando él falleció, el día de su cumpleaños, él falleció un día después de su cumpleaños. Y el día de su cumpleaños, nosotros estuvimos con él. Y estuvimos hablando, y justo habló un tema sobre la muerte. Y ahí Sí. fue cuando le predicamos. Sí. Y yo me voy en paz con él, porque hasta el último día de su vida, yo estuve hablando con él y me Claro. dijo, tú vas a hacer y Dios te va a usar. Y yo digo, o sea, Dios Sí. es tan hermoso que Dios mismo te da la oportunidad de pasar con las personas que amas tiempo. Sí. Siempre hay tiempo, pero cuando Dios decida, vete bien con esas personas. Por Sí. eso, abraza a tu mamá, abraza a tu papá, a tu hermano. Sé que a veces como hombres más como que decimos, no, como, te quiero, hermano. Sí. Abrázalo, te vas a arrepentir. Si no lo haces. Sí, sí, tu corazón se va a sentir pesado. Más que cargar con dolor, vas a cargar con culpa. Y cargar con las dos ya va a estar difícil. Mejor si ahorita que estés viendo este video, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te mueve, que yo sé que va a ser así, ve y abrázalos. Si tú no andas bien con algún familiar, ve y reconcíliate. Ve y reconcíliate, porque de verdad que no tenemos el mañana asegurado. No lo tenemos asegurado y estate en paz con todos. La palabra de Dios dice que estemos en paz con todos, con todos. Entonces, y sal con tu familia, ve y reconcíliate con el primo, con la prima, con el tío, con la tía, para que el día de mañana tú no llores más que por dolor, por culpa. Mejor estar tranquilos y decir, como lo que hoy dijo Damián, yo recuerdo, y lo recuerda y la sonrisa se nos graba a nosotros porque estamos en paz, porque estamos tranquilos, ¿verdad? Estamos tranquilos en que, pues, dentro de todo, el Señor obró para bien siempre. Sí, eso es hermoso y con esto quiero que terminemos. La verdad, se me hace increíble que Dios habló de esto. Dios no estaba ausente de que No. cada persona iba a morir. Por ejemplo, Él lloró cuando su amigo Lázaro murió Así y Él sabiendo que lo iba a resucitar. es, así es. Y de hecho lo resucitó, pero volvió a morir carnalmente. Pero Dios nos resucitará a todos los que creemos en Así Él es. para vida Eterna. eterna. Y eso es lo Amén. más hermoso. Ya no va a Sí. ser para que te resucite y vuelvas a vivir. Mucha gente a veces las obligan hasta a vivir de que no, y Sí. dale, y tienen enfermedades, pero hay un versículo que me encanta que dice que Él enjuagará todas las lágrimas, todo Así lo que es. sientas. Él, si Él permitió la herida, Él la va a resanar, Él mismo la va a curar Así y es. ahí arriba no va a haber sufrimiento.
tal vez si tu familiar aquí no caminaba, ahí arriba va a estar gozoso. Y no hablo de un cuerpo corporal, porque ya nuestro cuerpo va a ser revestido, obviamente. Claro. Pero no va a haber esas limitaciones. Me encantaba un testimonio de una pastora que era ciega y toda su vida fue ciega. Y le preguntaban, pero ¿por qué si tu Dios es poderoso nunca te sanó? Y ella dijo, porque encontró en el sufrimiento el propósito. Y dijo, yo estoy encantada con esto, porque lo que verán mis ojos por primera vez no será el hermoso paisaje, Así es. no será unas montañas, sino verá al creador de todas Wow, las qué cosas. sorprendente. Y qué hermoso es Sí. que lo primero que vean mis ojos sea eso. Él. Y eso que sea tu orgullo. Tal vez, Señor, ay, tal vez ya me duelen las rodillas, Padre, tal vez ya ando ahí. Pero sé que allá arriba no habrá ni enfermedad, Así es. ni angustia, y el Señor será nuestra fortaleza Claro. como al día de hoy. Así que, pues, algunas palabras con que quieras terminar. Sharon, muchas gracias Pues, por estar aquí. gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo espero que este tema es muy amplio, muy, muy, muy amplio, pero que el Señor toque sus corazones, que el Señor hable a través de cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Y que el Señor sea su refugio de ustedes, que el Señor los abrace, que el Espíritu Santo de Dios los fortalezca. Nuestra oración es con cada una de las personas, Señor, fortalece, Señor, ayúdales, y que ustedes en medio de todo, si hay alguien aquí que se ha quejado, eche la queja a un lado y le diga al Señor, Señor, hoy yo quiero entender el propósito en medio de este dolor o en medio de esta ausencia, porque la palabra de Dios dice que sus pensamientos no son como los nuestros. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para cada una de nuestras vidas, y yo sé que más adelante vamos a entender el porqué de todo lo que hoy estamos pasando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues así damos por concluido este episodio. La verdad me sentí muy feliz de tener a Sharon. Gracias. Ella está sirviendo como pastora en una misión y la verdad esa es la muestra de que aún en Así medio de un es, proceso así puedes servirle a Dios. Y yo creo, me podría atrever a decir que aún más en los procesos Dios te usa. Sí. A mí me ha pasado que estoy mal, no mal en pecado, sino estoy pasando por un proceso y justo viene una persona y, oye, necesito ayuda, y es, Señor, o sea, yo necesito de Sí. ti, ¿por qué? Pero Dios hace eso, ¿por qué? es. Porque es hermoso. Porque diga el débil, fuerte soy en Así Dios. es. Porque tal vez flaquearán, pero los que confían en el Señor, sus fuerzas son renovadas. Así que, pues muchas Amén. gracias, Sharon, por Gracias. estar en este episodio, y muchas gracias a los que vieron, escucharon. Recuerden que cada semana tenemos un episodio nuevo y nos vemos en otro episodio más. Esto fue Detrás del Llamado. Bendiciones.